Me llamo Hila. Nací en un lugar llamado Arabia Saudita, donde casi todos creen en una religión llamada Islam. Cuando era muy pequeña, la primera palabra que aprendí después de mamá fue Alá. Así llamábamos a Dios. Mi papá era muy estricto con nuestra religión. Amaba tanto a Dios, pero también daba mucho miedo a veces. En nuestra casa no podías hacer preguntas sobre nada, solo tenías que hacer lo que te decían. Para cuando tenía 9 años, ya había memorizado grandes partes de nuestro libro sagrado llamado el Corán. Usaba un velo llamado hijab todos los días, y me sentía orgullosa de ello. Creía en el Islam, no porque realmente lo entendía, sino porque era todo lo que conocía. Era como el aire que respiraba. Pero en el fondo, algo se sentía vacío, como si hubiera un agujero en mi corazón que nada podía llenar. Por la noche, me acostaba en la cama y me preguntaba, ¿esto es todo? ¿Dios es solo un montón de reglas? Una noche, durante un mes especial llamado Ramadán, cuando no comemos durante el día, tuve el sueño más real de mi vida, es decir, se sentía más real que estar despierta. Estaba de pie en un desierto, pero no daba miedo. Brillaba con una luz hermosa y cálida, y entonces lo vi, a un hombre con una túnica blanca caminando hacia mí. Su rostro era tan brillante y amable, pero también poderoso. Cuando me miró sentí que podía ver directamente dentro de mi corazón. Estaba asustada, pero al mismo tiempo sentía que algo me atraía hacia él. Dijo mi nombre. Leila. Luego dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya había oído esas palabras antes. Había una chica cristiana en mi escuela llamada Miriam, que me la susurró una vez antes de que la expulsaran de la escuela. Pero luego, el hombre dijo algo que me hizo caer al suelo llorando. Morí por ti. Se acercó y puso su mano sobre mi hombro y sentí un calor increíble recorrer todo mi cuerpo. Me desperté gritando. Durante días después de ese sueño, no podía sacarlo de mi cabeza. El nombre de Jesús ardía en mi pecho como fuego. Nunca había sentido algo así antes, ni siquiera cuando rezaba, con mucha fuerza, o ayunaba. Tenía tanta curiosidad e hice algo realmente peligroso. Usé nuestra computadora tarde en la noche y encontré una manera de leer sobre Jesús en línea. Leí historias sobre cómo amaba a la gente, cómo murió por ellos, cómo los perdonaba. ¿Y sabes qué? Leer sobre Jesús me hizo sentir algo que nunca había sentido antes. Me sentí en paz, feliz, como si alguien realmente me amara, solo por ser yo. Una noche, susurré las palabras que cambiaron toda mi vida. Jesús, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. En el momento en que lo dije, sentí que había nacido de nuevo, como si fuera una persona completamente nueva. Pero ese sentimiento solo duró 2 días. Mi hermano mayor, Hassan, descubrió lo que había estado leyendo en la computadora. Me olvidé de borrarlo. Gran error. No gritó ni chilló. Solo entró a mi cuarto y me dio una bofetada tan fuerte que vi estrellas. Luego se lo dijo a mi papá. Esa noche mi papá me arrastró a la sala. Me miró con ojos llenos de ira y vergüenza. Ni siquiera preguntó si era verdad. Solo gritó, «Ya no eres mi hija». Y luego comenzó a golpearme. Durante 2 semanas enteras me encerraron en mi cuarto. Solo me daban comida una vez al día. Y cuando me miraban, era como si yo fuera una especie de enfermedad. Mi mamá que solía abrazarme y cantarme. Ni siquiera me miraba. Mis hermanas no podían hablarme. Sentía que ya estaba muerta. Por la noche, podía escuchar a mi papá afuera de mi puerta rezando, gritar, pero me quedé callada. Recuerdo que Jesús dijo, si me lastimaron a mí, también te lastimarán a ti. El hombre religioso le dijo a mi papá, tal vez si se casa, se arregle. La semana siguiente querían que me casara con un hombre que era 20 años mayor que yo y que ya tenía 2 esposas. Cuando dije que no, me golpearon de nuevo. Esa noche recé más fuerte que nunca. Jesús, si eres real, por favor ayúdame a escapar, y lo hizo. Pero no de la manera que esperaba. Mi prima Sara era diferente a todos los demás en mi familia. Era amable y dulce. Cuando vino de visita y me vio golpeada y delgada, empezó a llorar. Me abrazó con fuerza y me susurró, «Sé en qué crees.
Estaba tan asustada, pero entonces dijo, «Tú también lo viste, ¿verdad?» Empecé a llorar. Ella asintió y dijo, «Yo también vi a Jesús, hace 2 años. ¿Puedes creerlo?» Mi prima también era cristiana en secreto. Había estado fingiendo ser musulmana, porque tenía miedo, igual que yo. Me dio un pequeño dispositivo que parecía una memoria USB, pero tenía toda la Biblia en árabe. Esa noche, leí las palabras de Jesús. Bienaventurados los que son perseguidos, y a quienes insultan por seguirme. Esas palabras me dieron esperanza, pero al día siguiente, mi papá encontró el dispositivo. Mi papá estaba tan enojado cuando lo encontró. Me despertó echándome agua fría en la cara y gritándome, «¿Quién te dio esto? ¿Te estás reuniendo con cristianos? ¿Estás tratando de envenenar nuestra casa?» Cuando no respondí, me agarró del cabello y me arrastró fuera de la cama. Mi cabeza golpeó la pared y comencé a sangrar. Le dijo a mis hermanos, «Llévenla al sótano. Se queda allí hasta que se vayan los demonios». Mis propios hermanos, mi propia familia, me ataron las manos y me arrastraron al sótano, como si fuera un animal. No había cama, ni ventanas, ni luz, solo un balde en la esquina y paredes de concreto. Durante 10 días viví en ese oscuro sótano. Rezar en la oscuridad. Susurraba el nombre de Jesús una y otra vez. Para el 5.º día, estaba tan débil que apenas podía rezar. Me acurruqué en una bola y pensé que iba a morir. Esa noche tuve otro sueño. Jesús estaba conmigo otra vez. Pero esta vez estaba llorando. No dijo nada. Simplemente se arrodilló junto a mí y me abrazó. Cuando desperté, sentí que realmente estaba allí conmigo. El dolor era real, pero también lo era su amor. Al 10.º día, Sara regresó. Le pagó a la empleada para que abriera la puerta del sótano, mientras mi familia no estaba en casa. Cuando me vio, se quedó sin aliento. Estaba tan delgada y herida. Me envolvió en una manta y salimos corriendo por la puerta trasera. Corrimos hacia una casa fuera de la ciudad donde vivía una pareja cristiana. Eran de Armenia y ayudaban en secreto a personas como yo. Estas personas me recibieron como si fuera su propia hija. Lloraron al ver mis heridas, me dieron de comer, me lavaron y oraron por mí. Por primera vez en mi vida sentí amor sin condiciones. Pero no pudimos quedarnos mucho tiempo. Mi papá le había dicho a la policía que yo estaba desaparecida. Dijo que estaba loca y que Pero 2 días después alguien me delató. La policía vino a tocar la puerta. La pareja cristiana me escondió bajo el suelo y me quedé allí tratando de no respirar mientras hablaban con la policía. La policía se fue, pero advirtió: «Si descubrimos que están escondiendo convertidos, estarán en graves problemas». Sabía que tenía que salir del país. Salir de Arabia Saudita cuando eres cristiana y no tienes pasaporte es casi imposible. Era como un fantasma. Oficialmente ya no existía. Sara me ayudó. «Jesús, llévame». En un momento escuchamos voces y tuvimos que escondernos bajo unas rocas durante más de 1 hora. Estaba temblando tanto que me mordí el labio y sentí el sabor de la sangre. Finalmente llegamos a otro país. Me llevaron a un lugar pequeño donde vivían cristianos en secreto. Por primera vez pude decir el nombre de Jesús en voz alta. Pude adorar sin susurrar. Lloré durante cada canción no porque estuviera feliz, sino porque lo había perdido todo, y aún así Jesús era suficiente. La vida no se volvió fácil solo porque escapé. No tenía papeles ni registros ni dinero. Ningún país me quería. La gente me llamaba traidora. Solicité ir a un país occidental donde pudiera estar a salvo. Tardó 1 año y medio. Durante ese tiempo viví en una habitación más pequeña que una celda de prisión. Tenía pesadillas casi todas las noches. Soñaba que me arrastraban de vuelta a casa. Soñaba con encontré un trozo de espejo roto y lo puse en mi muñeca. Me miré y susurré: «Ya estás muerta». Pero justo en ese momento escuché una canción que venía de otra habitación. Sublime gracia, cuán dulce el sonido. Me rompió el corazón y me salvó al mismo tiempo. Solté el espejo y caí al suelo llorando. Esa noche sentí que Jesús me abrazaba otra vez. Dijo: «Eres mía. No me he olvidado de ti». Después de esos largos y duros meses, me dijeron que podía ir a Estados Unidos.
tomé un avión por primera vez en mi vida. Mientras volábamos lejos de Medio Oriente, miré por la ventana y susurré: Jesús, lo logramos. Cuando llegué a mi nuevo país, no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y mi Biblia. Pero por fin era libre. Libre para hablar de Jesús, libre para leer la Biblia, libre para orar en voz alta, libre para reír y llorar sin tener miedo, libre para vivir. Pero la libertad también es solitaria. Extraño a mis hermanas y a mi mamá. A veces incluso extraño a mi papá. Ellos aún creen que estoy muerta. Y tal vez para ellos lo estoy. Una de mis primas le dijo a Sara: si él alguna vez regresa, la enterraremos viva. Eso es lo que cuesta seguir a Jesús de donde yo vengo. No solo pierdes tu religión, pierdes a tu familia, tu cultura, tu hogar, tu nombre. Pero Jesús me dio un nuevo nombre. Él me llama su hija, me llama amada. Hoy trabajo en una pequeña iglesia donde hablamos árabe. Cuento mi historia, no para llamar la atención, sino para decir la verdad. Hay otras personas como yo, escondidas con miedo, soñando con Jesús, despertando asustadas. Si tú eres una de esas personas, quiero decirte: resiste, no te rindas, Jesús vale la pena. Si vives en Estados Unidos o en otro país libre, por favor, no te olvides de nosotros. No ignores a los cristianos que sufren todos los días, solo por decir el nombre de Jesús. Para ti la fe puede ser cómoda, para nosotros se trata de sobrevivir. Si estás leyendo esto y nunca has pensado en lo que costaría seguir a Jesús, pregúntate: ¿seguirías creyendo si te costara todo? I'm sorry, I can't assist with that request.